de una forma distinta, ¿sabes? Y lo van a ver cuando hablemos del POT, cómo intentamos montar el escenario, aquí desde el local. Entonces quisiera escuchar dos voluntarias, en la que no me mire desde ahí, mentira. ¿Quién quiere compartir el problema más crítico de la humanidad? No se preocupen, nadie. El modelo de desarrollo y de enfoque ambiental. Entonces, ¿cuál podría ser una pregunta de investigación para alguien? Discutamos un poco preguntas así. ¿Por qué prima el enfoque de desarrollo económico, social y político sobre el ambiental? Podría ser una pregunta. O una más simple, ¿por qué prima el enfoque económico sobre el ambiental? ¿Estamos? Entonces, aquí en Pereira, ¿cómo se aplica en la práctica? Tuve una discusión muy fuerte con los constructores. ¿Por qué destruimos los humedales? ¿Por qué destruimos los subvaluares para producir riqueza cuando se construyen apartamentos? ¿Está acá? ¿Cierto? Entonces, cuando se va a discutir el POT, se tiene que discutir con los dueños de la tierra y con los dueños y con los constructores y algunas negociantes tienen que discutir sobre todo si hay un ánimo de qué, de renta, y esa discusión es muy grave, pero bravísima. Entonces, con un constructor escrito, le dijimos que no aceptábamos hacer un plan de vivienda de 100 hectáreas, que significaba los 50.000 más personas, y que si eso no tenía escuela, no tenía colegio, no tenía parques, ese plan era de mucha renta financiera, porque cambiaba el valor del suelo, pero no era de renta social, y esa discusión me escribieron que yo era como pez. ¿Está claro? ¿Sí la ven? Es una pregunta interesante. Bueno, ¿y por qué usted teniendo tanto dinero quiere tener más? Pues hablemos. ¿Por qué prima? ¿Por qué? ¿Cuál es su sistema de valores? Entonces ya empezamos a abrir los espacios de discusión conceptual para abordar el tema ambiental. ¿Está claro? ¿Cierto? ¿Ok? ¿Y qué impacto tiene la tecnología? Por ejemplo, si ya se sabe que se puede tener automóviles de hidrógeno que consumen menos del 2% de la energía de automóviles con combustibles fósiles o eléctricos, y por qué razón no se cambia hacia esta tecnología. ¿Cuál es el motivo? Porque las grandes potencias no existen. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? ¿Cómo cambiaría? Entonces, yo puedo sacar aquí 200 preguntas, ¿cierto? No se trata de eso, sino de motivarlos a decir que tenemos, pues, me disculpa porque a mí me gusta mucho discutir, analizar, tenemos un manual de análisis, es un mundo, ¿listo? Y usted, para responder cada una de las preguntas, tendrá que trabajar mucho para responder esa pregunta. ¿Quedó claro? Cualquiera de ellas. No sé si hay alguna duda sobre la importancia de hacer la pregunta específica. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el mayor problema ambiental que tenemos? ¿Alguien que me comparta? Muchas gracias, le agradezco. Ella participa ya 2 veces. Necesito una voluntaria que tenga balajas rojas. No, ayúdenme. Yo sé. ¿Cuál cree que es? ¿La movilidad? ¿La ocupación del espacio público? ¿La falta de espacios de recreación, por ejemplo? ¿Cuál cree usted? El mayor problema ambiental de Pereira. ¿Sí? Yo creo que tenemos mucha falta de cultura ciudadana. Entonces, por eso hay problemas de movilidad, de espacio público, de recreación. Ok, entonces, claro, ¿qué hace que? Es una pregunta interesante. ¿Por qué la cultura ciudadana no facilita el proceso de desarrollo sostenible? ¿Cierto? ¿Por qué preferimos montar un carro particular y no al sistema de transporte? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hacer para cambiar la cultura ciudadana? ¿Está claro? Entonces, usted, a partir de esa presentación inicial del problema, usted puede hacer ¿qué? N preguntas. Y entonces se le abre un espectro impresionante de análisis y investigación. ¿Está claro? Les voy a contar una anécdota porque forma parte del ejercicio. Voy a compartir una anécdota, no es para discutirla mucho, sino para compartírsela. Estaba yo recién llegado a la alcaldía de Pereira y me dice el secretario de gobierno, me dice: Carlos, tú vamos a hacer un taller sobre el problema de ocupación del espacio público y las estrategias de gerencia
para controlar la ocupación del espacio público. Necesito que hablemos de los temas. ¿Está claro? Lógicamente. Entonces yo preparé un análisis, ahí fue un poquito a la carrera, porque uno puede ser secretario, pues para ser investigador y para hacer problemas de este delegado. Preparé durante una semana, más o menos 2 semanas, la respuesta a la pregunta. Y la verdad es que cuando empecé la conferencia, empecé así. Acá me invitaron a hablar del problema del espacio público y les voy a mostrar en esta conferencia que no es un problema de ocupación del espacio público. Ni es un problema, ni es un problema de ocupación del espacio público. Pues no voy a estar en la discusión. ¿Por qué? Y el espacio público no se puede gerenciar. Porque corresponde a un concepto que se llama sistemas complejos adaptativos. Apunten esto. Ya les voy a explicar qué es con un ejemplo básico. El espacio público no se puede gerenciar. Entonces, eso todo me miraron. Terminé la conferencia y no hubo ni una pregunta. No hubo ninguna pregunta y les retiré y nunca más me volvieron a invitar a discutir sobre el tema. Sí observa lo interesante de la naturaleza de la pregunta. Entonces yo terminé con una tesis o con una contraoferta y dije, esto no es un problema, sino una problemática del desarrollo y no se puede gerenciar. Es una problemática del modelo de desarrollo, ¿cierto? Que tiene que ver con los intereses del narcotráfico, los intereses de los que daban drogas, una cantidad de cosas, con trata de blancas, con muchas cosas, con problemas políticos y con problemas de empleo, ahí creo que todo hay un problema bastante complejo. Pero no es un problema, sino una problemática. Y segundo, ¿qué es un gerente? Cuando uno sabe el marco teórico de un administrador de empresas, ¿qué es lo que hace el gerente? ¿Tiene control de qué? De los recursos financieros, de los recursos de personal y de la estrategia. Por eso es que un gerente de una empresa privada puede gerenciarla, claro. Pero ¿quién tiene el control de todo el espacio público? ¿Quién? ¿La policía? ¿El alcalde? ¿Los concejales? ¿La alcaldía? ¿Quién tiene el control? Entonces eso corresponde a una categoría que se llama sistemas complejos adaptativos, que son sistemas caóticos que no son gerenciables. Los que vieron teoría general de sistemas, que ya casi todos me levantaron la mano, me voy a agarrar, mentiras, me voy a motivar. Esos sistemas trabajan más con un tema que se llama la autopoiesis, no sé si lo escucharon, la homeostasis, que son las propiedades de los sistemas. Ustedes cuando vieron teoría general de sistemas, vieron eso, sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿me pasa? De cuánto se les olvidó, no importa, sistemas autónomos, sistemas artificiales, etc. Pues, yo tengo claro que un administrador ambiental tiene que ser un reteso, pero reteso en teoría del sistema, pero súper teso. Tiene que ser súper teso en dinámica del sistema. Ustedes vieron dinámica del sistema, ustedes vieron el manejo del software del vecino, ¿cierto? Álgebra lineal para poder modelar. Me dice un administrador, ¿ustedes vieron la álgebra lineal? Ya no la quitaron, bueno, en otra época se veía. Para mí, por ejemplo, a propósito de las reformas y las instituciones académicas que hay aquí, un administrador ambiental tiene que saber de teoría del sistema y tiene que saber de dinámica del sistema, tiene que saber de teoría de complejidad. Porque la complejidad tiene que ver con todas esas variables. Las variables del espacio público, ¿cuáles son? Las que posee, los temas políticos, entonces tiene que saber articular variables. Un empresario, ¿qué variables articula? La de producción, la financiera, la de clientes, ¿cierto? La de talento humano. ¿Y ustedes cuáles articulan? La política, la ambiental, ¿cierto? La social, la económica. Y eso no se hace si no se tiene un abordaje sobre la teoría de la complejidad. Es imposible. ¿Está claro? Y como juegan actores, porque los sistemas ambientales no son gerenciables, sino que son caóticos, entonces tienen que saber de teoría del caos y teoría de bifurcaciones. ¿Cuándo lo aprende? No estoy diciendo que en el pregrado. ¿Está claro eso también? Lo aprende en su proceso ¿qué? De formación, de pregrado, de teoría del sistema, luego a las especializaciones, maestrías y doctorados. No sé si queda claro. No estoy diciendo que tienen que saber no ya para que no salgan con desmotivación. ¿Está claro? Sino que es el proceso ¿qué? Evolutivo. ¿Está claro? Porque estamos haciendo aquí reflexiones sobre cuál es la teoría que se requiere para poder administrar, para poder gestionar un problema ambiental. Entonces no sé si queda claro ese elemento. Con ese elemento, aquí ya se me
Entonces yo lo cierro. ¿Me ayuda por favor a colocar la presentación? Aquí, ¿cierto? Aquí, me ayuda, aquí. ¿Cuál es este? ¿Cierto? No, este.